Hola, buenas noches. Mi nombre es Lewis Alejandro Díaz Acuña. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa Administración de Empresas y les doy la bienvenida a este espacio donde haremos un pequeño análisis sobre un caso en particular de despido con injusta causa sobre la empresa Cominos SAS. Para dar inicio a esta sesión haremos un pequeño recorderis de lo que está sucediendo en la empresa. Un trabajador que cumple todos los requisitos para ser contratado en Colombia es vinculado mediante un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de producción, Cominos SAS. Al momento de la contratación se le solicitaron al trabajador la constancia de afiliación a la empresa promotora de salud, EPS, al Fondo de Pensiones AFP y se le informó a qué aseguradora de riesgos laborales ARL estaría afiliado. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador padece de una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante un tiempo considerable y se le concede una correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y por tanto no puede cumplir con sus condiciones laborales contratadas. La EPS asume el pago de sus incapacidades de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleador no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. En este sentido, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envía una carta de despido al trabajador justificando su decisión de la siguiente manera. Número 1. El despido es legal y justificado porque el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de su ingreso a la empresa, como lo certificó el médico tratante de la EPS. Segundo, la enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino que tiene un origen común. Por lo tanto, dado que no fue adquirida como resultado de las funciones desempeñadas en la empresa, la compañía no está obligada a mantener su contrato. Tercero, es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar esa vacante para otra persona. Lejos de lo que opine la empresa, es importante saber que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa. Debido a que su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral. La ley laboral también protege a las personas en situación de incapacidad y discapacidad, independientemente del origen de dicha situación, laboral o común. Teniendo esto en cuenta, podemos identificar que fue contratado mediante un contrato a término indefinido. Al momento de la contratación, la empresa verificó que estaba afiliado a su EPS AFP ARL. Durante la ejecución del contrato, el trabajador comenzó a experimentar dolencias físicas y acudió a su EPS, donde le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, concediéndole la correspondiente incapacidad médica. A pesar de ello, la empresa decidió terminar unilateralmente su contrato, argumentando que, primero, la enfermedad existía antes de su ingreso. Segundo, la enfermedad no era de origen laboral. Tercero, preferían que el trabajador se recuperara en su casa y ocupara la vacante otra persona. Estas razones, aunque parecen lógicas desde la perspectiva empresarial, no son válidas según la ley colombiana, porque el trabajador tiene protección especial frente a despidos por enfermedad. La protección del trabajador enfermo tiene base constitucional y legal. Constitución Política Colombiana, artículo 13. Igualdad y protección especial a personas en situación de vulnerabilidad. Artículo 25. Derecho al trabajo en condiciones dignas.
Artículo 47. Atención especial a personas con discapacidad. Artículo 53. Estabilidad laboral como principio fundamental. La Ley 361 de 1997, artículo 26. Ninguna persona limitada física y psicológicamente o sensorialmente podría ser despedida por razón de limitación, salvo autorización de la oficina de trabajo. El despido sin esta autorización no produce efecto alguno y genera una indemnización equivalente a 180 días de salario. El Código Sustantivo de Trabajo protege la dignidad, estabilidad y no discriminación de los trabajadores. En resumen, la ley prohíbe el despido de un trabajador en debilidad manifiesta. Si la autorización del Ministerio de Trabajo, incluso si la enfermedad no es de origen laboral. También la Corte Constitucional ha reiterado la protección del trabajador enfermo en varias sentencias. Sentencia de tutela 198 de 2006 protege a los trabajadores con enfermedades graves aunque no sean discapacitados oficialmente. Sentencia de unificación 049 de 2017 aclara que el fuero laboral reforzado aplica también a enfermedades de origen común y de espacio sin autorización. Se presume discriminatorio e ineficaz. Sentencia de tutela 593 del 2017 confirma la obligación y reintegro y el pago de salarios dejados en percibir en el caso de despido injustificado de trabajadores con enfermedades. Estas decisiones respaldan el argumento de que despedir a un trabajador enfermo sin autorización es ilegal y tiene consecuencias económicas y legales para la empresa. Con base en esto, una de las falencias que tuvo la empresa al despido del empleado fue que el trabajador ya estaba incapacitado y en debilidad manifestada. Segundo, la empresa no solicitó autorización del Ministerio de Trabajo. Tercero, la enfermedad no derivó de sus funciones, pero el fuero laboral reforzado protege a todo trabajador enfermo. Por lo tanto, el despido es ilegal y discriminatorio y procede. El reintegro al cargo o un equivalente. El pago de salarios y prestaciones dejadas de recibir. Una indemnización de 180 días de salario. Ley 361 de 97. Pago retroactivo de aportaciones a seguridad social. Consecuencias para la empresa. Si la empresa incumple la normativa, se ve obligada al reintegro del trabajador, debe pagar salario y prestaciones e indemnizaciones. Puede recibir multas y sanciones administrativas por parte del Ministerio de Trabajo. A nivel etílico y social, su reputación y clima organizacional pueden verse afectados. En términos generales, el costo económico y social del incumplimiento es mayor que respetar los derechos laborales desde el inicio. Definitivamente la empresa actuó mal, vulnerando los principios de igualdad y dignidad y solidaridad establecidos en la Constitución y la ley. La libertad de contratación no es absoluta, debe coexistir la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. En este caso, se demuestra que el fuero nacional reforzado cumple una función social y jurídica, evitando la discriminación y protegiendo los derechos y la estabilidad laboral de las personas en debilidad manifiesta. Conclusión, el despido del trabajador enfermo fue ilegal e ineficaz. Se debe proceder a realizar el reintegro y el pago de salarios y prestaciones.
El fuero laboral reforzado se aplica sin importar si la enfermedad es de origen laboral o común. Las empresas deben respetar la dignidad y los derechos de los trabajadores de la empresa. Estas protecciones refuerzan la función social del trabajador en Colombia. Y para finalizar, la verdadera fortaleza de las empresas se mide en su capacidad de proteger y acompañar a los trabajadores, no por despedirlos sin injusta causa y cuando pasan por una situación de salud altamente delicada. Sin decir más, me despido.